Vamos a saludar, como lo dijimos antes del separador de la radio, histórico separador, a Leonardo Perea, que es presidente del Comité de la Unión Cívica Radical, con mandato prorrogado por este tema de la pandemia de coronavirus, y además concejal de Juntos por el Cambio. Nano, buen día, ¿cómo te va? Buen día, Marcelo, buen día a la audiencia. Este cambio de clima te ha liquidado la garganta. Sí, hace rato que vengo con problema de voz. Me parece que es un poco el barbijo y también porque ya tuve que hacer una consulta. De paso le mando un saludo a mi fonoaudióloga Silvina Pavor. Y ahora tengo que ir a otorrinolaringólogo. Por si acaso, ¿no? Sí, dicen que es muy común en todo lo que ha sido este año, donde hubo menos contacto presencial y mucho teléfono, mucho video, y que se esfuerza más la voz pensando que el otro no te escucha porque está más lejos. Claro, yo me salvé porque no pude relatar fútbol, entonces tuve la garganta... No, vos la tenés más, tiene más músculo esa. Sí, tengo un violín, aparte que no, cuando por ahí me toca relatar 3, 4 partidos por semana a veces, y con cambios de temperatura, viste, que vos arrancás, como en esta época, arrancás con calor y a veces se estira hasta la noche, claro, y baja 7, 8 grados la temperatura, cuando terminás y te mata. Así que te pido disculpas, que llegué un poquito tarde y por la voz, pero no, bueno. No, está todo bien, estaba todo fríamente calculado. Vamos a ponerle garra. La pregunta es una sola para arrancar. Desde el 10 de diciembre de 2019 han transcurrido prácticamente unos 14 meses, días más, días menos, y me gustaría desde adentro de Juntos por el Cambio, de este frente, que vos me analices la gestión de Francisco Rato. Bien, sí, quizás es ya un argumento que aburre un poco al vecino o al argentino, por decirlo de alguna manera también, pero cuando analizamos gestiones como cualquier trabajo, profesión, oficio o actividad, creo que no la podemos desentender de el antes y el después de la pandemia, ¿no? Sin que eso implique aprovecharla para justificar por ahí errores que se pueden tener, en este caso en una gestión, pero entiendo que una cosa fue el inicio de la gestión, allá por el 11 de diciembre del 19, donde podríamos poner como punto inicial lo que fue hasta marzo, cerquita de lo que fue después el inicio de la cuarentena estricta y la declaración de la pandemia en Argentina, el inicio de las sesiones ordinarias, donde ahí de alguna manera el intendente describió lo que encontró según nuestra visión y lo que veníamos a hacer o lo que venía a hacer en lo macro de la gestión, pero también en este año, en el 2020 que pasó hace poquito. Y ahí, bueno, se iniciaba, creo yo, una gestión bien encaminada a eso, en lo que era la impronta que quería dar Juntos por el Cambio, un reordenamiento de las finanzas, alguna reestructuración administrativa, hablando de el aparato administrativo del Estado, digamos, y una gestión con pilares en la salud, en el turismo y de alguna manera en la promoción del empleo, con alguna cercanía mayor a lo que entendíamos nosotros que era un acompañamiento y estar más que sobre o exigiéndolo al lado de lo que era la pyme, el comercio o por qué no algún empresariado local, entendiendo que se lo había fatigado mucho en 8 años de intensos aumentos de tasa. En ese esquema creo que se alcanzó a mostrar aquella gestión que estaba programada o proyectada antes de la pandemia. También en lo cultural, un curso innovador en un lugar distinto, que en pleno inicio de gestión uno diría era complicársela porque ya estaba todo más o menos armado como era antes, y creo que salió bien, independientemente de que siempre se pueden hacer cosas mejores o pudo haber puntos de vista distintos. Ahí también se estaba mostrando ese perfil cultural o si se quiere de turismo, y después una organización de un muy exitoso rally, que quizás parecen cosas que no hacen a una gestión, pero me parece que fueron los primeros signos de que se arrancaba bien,
¿Por qué? Porque vos estabas viendo con qué te habías encontrado, proyectando qué ibas a hacer desde todos los puntos de vista de la gestión, y, no sé si vale la expresión, nos estábamos dando el lujo, para Areco mismo, ¿no? Para un intendente o para una fuerza política, de impulsar cosas interesantes para esa temporada de verano de inicio de gestión. En el medio, ya cuando se daba el puntapié arrancando el año, hubo que girar 180 grados, y creo que aquella promesa de la salud como una prioridad, una mancomunada actividad permanente con la cooperadora del Hospital Zerboni como nuestro efector de salud más importante, se transformó en prioridad casi absoluta en esos primeros 6 meses, de marzo a agosto, septiembre, donde era una monotonía lo del virus y cómo se encaraba la pandemia, y ahí me parece que hubo, para seguir destacándolo, sin ser exitistas en estos tiempos complejos sanitarios, pero una voluntad política muy importante del intendente a un equipo de salud que se lo dejó hacer, y al día de hoy siguen demostrando, entiendo yo, como un manejo muy importante de lo que fue o de lo que es la cuestión médica y sanitaria, en este caso la pandemia, con otras áreas que también empezaron a sobreexigirse. Seguridad, que iba codo a codo en aquellos controles de los accesos, hoy que nos parece tan lejano, en aquellos días eran semanas enteras hablando de eso, cuando la seguridad también venía con una idea de hacer un despliegue más integral, no cuidar quién andaba por la calle, quién no salía con el permiso y demás. En ese sentido, fue para la nación, para la provincia y para el municipio un desafío enorme de lo imprevisto. Y creo que ahí, insisto, me parece que no podemos, por más que parezca monótono, dejar de juzgar o analizar, si se quiere, lo que es hacer un giro de algo que uno no tenía absolutamente programado. Ahí también después también tenemos que destacar un trabajo al principio bastante mancomunado con todas las fuerzas políticas, y el rebote que tenía esto en el Consejo Deliberante, con medidas destinadas a la pandemia, donde había un comité de crisis. Después también empezaron a surgir, a medida que avanzaba el tiempo, un poco las diferencias o las tensiones políticas lógicas, pero siempre con la idea de no alterar las prioridades para la cuestión sanitaria. Así que ahí yo creo que también haría un segundo corte de lo que es el análisis de la gestión, para ya después empezar a lo que creo que ahora estamos transitando y que se empezó a ver, me animo a decir, desde septiembre mismo, una gestión ya también más dedicada a la gestión en sí por sobre esa prioridad sanitaria, que también igualmente siguió mostrando promesas de campaña o estructura de lo que se proponía para la gestión, como así fue la salud, lo que tiene que ver como, por ejemplo, medidas económicas dentro de las posibilidades del municipio, que alivianaron o apuntaron en una situación que sigue siendo muy crítica en la economía en general, el bolsillo del contribuyente, ya sea del contribuyente común o del comerciante o de aquel que tiene una actividad, sobre todo las que tuvieron mayor padecimiento de la pandemia o de la cuarentena. Hubo más de 20 medidas destinadas a eso, incluyendo también lo social, quizás un trabajo más silencioso. A veces por ahí se lo confunde con ausencia del Estado, pero yo lo entiendo que es con un acompañamiento de la población en general, de grupos autoconvocados de distintos sectores que también colaboraban, así como lo hicieron con aportes para la salud, con actividades sociales, que creo que pasa en todas las comunidades. No es que haya un Estado ausente en lo social, sino que hay sectores solidarios que se organizan. Así que en ese sentido, me parece que a partir de ahí podemos llegar a hoy, te decía, con una gestión que empieza a mostrar el cumplimiento de los servicios básicos, una reorganización del mantenimiento de los espacios verdes, un plan integral de bacheo,
una relación en conjunto, a veces también impulsada y acordada con la oposición por ser oficialismo en la provincia y de la nación, con la provincia y con la nación, de convenios, de programas, como han sido estos que se siguen anunciando y entregando, por ejemplo, para sectores del turismo, que también eso es importante, el rol del municipio en seleccionar y en ayudar a la provincia a determinar a quién le corresponde y hacer las entregas. Y bueno, el plan de bacheo integral también viene por un proyecto que se presentó ya hace un tiempo largo, que demoró un poco la llegada del fondo, pero llegó y el municipio pudo arrancar en la tranquilidad que eso iba a llegar. Por supuesto que no alcanzaban, porque si no me equivoco eran 5 millones de pesos, pero el programa es mucho más ambicioso que eso, y entendemos que por ahí se mostró en este año, si se quiere, no una impronta de grandes obras públicas, pero sí de ese cumplimiento al día a día de esa tasa que se paga por un pozo que el vecino no quiere tener, una calle que quiere tener mejor arreglada, o un camino en mejores condiciones y un hospital funcionando mejor. Me parece que ahí hay una primera etapa de la gestión, también se ve más en enero, entre diciembre y enero, con una proactividad mayor, porque me parece que pesa para bien ese año de gestión, valga la redundancia, ¿no? Ya un gabinete más aceitado, más asentado, más rápido para resolver conflictos si se generan, o para dar respuestas en las demandas que por ahí se requieren de distintos lugares, de distintos vecinos, de distintos sectores. Así que me parece que es como que iniciamos un año que para todos va a ser un desafío, con el entrenamiento que ya hay de convivir con el virus, pero que también sigue transitándose no solo esa pandemia, sino esa pandemia económica, como se la llama, donde están las consecuencias de lo que fue el crítico año que pasamos. Y ahí me parece que también, por supuesto que por pertenecer al mismo color político de la gestión, puedo no ser del todo objetivo, pero también podemos ser autocríticos. Y creo que en enero sobre todo se mostró o se nota cómo hay un impulso mayor y una actividad mayor en el cumplimiento de los servicios, en el trabajo de la salud por sobre la pandemia, en iniciativas que van surgiendo del Ejecutivo que hacen a eso que por ahí quedó como suspendido por más de 6 meses en el año anterior, y ahora ya se empieza a vislumbrar que tiene que ver con la gestión misma por sobre lo que es o lo que fue o sigue siendo la pandemia en sí. ¿Cómo te imaginás hablamos del balance del año, ¿no? Año, 14 meses, una cosa así. ¿Cómo te imaginás lo inmediato que viene? ¿O qué cosas ya han planteado dentro del frente como para lo inmediato? Hablamos post-carnaval, marzo, que empieza ahí la actividad política más activa. ¿Cómo lo ves? Bueno, yo lo veo muy concentrado en la gestión, justamente, que me parece que es lo que corresponde por la responsabilidad que se tiene, no abocado desde la inevitable visión que tenemos de encarar un año electoral, pero con la concentración en la gestión, entendiendo que si se siguen haciendo las cosas bien, o si se hacen las cosas bien, y por qué no se corrigen las que quizás a veces se hacen mal o no salen, el resultado de un apoyo en una próxima elección, que de alguna manera se la llama siempre la legislativa, el plebiscito de la gestión, debería ser un resultado acorde con ese trabajo que se dio. Y muchas cosas, Marcelo, también tienen que ver con diferencias, con manejo distinto, ¿por qué no?, de continuidad de cosas que venían, que no somos necios y que se habían impulsado y
estaban bien. Se le da continuidad, de hecho se reimpulsaron también o se mejoraron o se reacomodaron algunos planes de hábitat, que eran cosas que estaban proyectadas y habían quedado de la gestión anterior. O sea, también hay cuestiones que son o hacen a la continuidad del Estado que no tenemos por qué negarlas y por qué no continuarlas. Y creo que también va a tener que ver mucho este día a día de cómo vaya evolucionando y modificándose también la realidad del país mismo y por qué no de la provincia, de la que no somos ajenos como municipio, porque hay herramientas que le exceden o que no las tenemos para cuestiones que tienen que ver con el bienestar de todos, pero nunca se escapa de la responsabilidad y de lo que hay que hacer desde lo local, por supuesto. Claro, y está el tema de la pandemia, que si bien hay un agotamiento general, no solo de los sectores económicos, sino de la gente del común, porque ha sido mucho tiempo de confinamiento primero, de aislamiento después, de dificultades para el desarrollo de su economía y de su vida social, pero todavía no está concluida, Nano, y eso, viste que la idea es, bueno, ir abriendo cada vez más las clases ahora, a algunas cuestiones culturales, lo gastronómico, por el caso específico de Areco, el fútbol, las reuniones religiosas, pero siempre estamos ahí. Fíjate, 147 casos llevamos solo en estos 12 días de febrero, digamos, de contagios. No quiere decir que la pandemia todavía está presente entre nosotros. Sí, por supuesto, no son buenas las comparaciones. Yo creo que también los números de Areco, que también hay que contemplar, lamentablemente mirando los números de lo más complejo, que es la de los fallecidos o la de lo que se llama la letalidad del virus, me parece que también tiene mucho que ver con la cantidad de testeos que se hacen en Areco, que eso fue algo como que se manejó como una prioridad desde el principio. Obviamente, cuanto más testeás, más buscas el virus, más número vas a tener y más lo vas a encontrar. Y siguiendo un poco lo que vos decís, también creo que hay que destacar, porque vos te acordarás el debate cuarentena y anticuarentena que se generó, donde creo que también incluso desde Juntos por el Cambio a nivel nacional o a nivel provincial, mezquinamente por ahí se politizaba la cuestión de cómo se manejaba algo que es muy difícil para todos. Cuando se es gestión, ahí se tiene un poco más de responsabilidad de lo que es criticar fácilmente desde la oposición. Y creo que también hay que destacar el rol del intendente, sobre todo, que bajaba la línea de no apartarse y que a veces hasta se criticaba eso, incluso de sectores más cercanos a nosotros. No se apartó ni un centímetro de lo que eran los decretos y la normativa que iba indicando a la provincia en todo lo sanitario. Nosotros sabíamos por momentos, hasta incluso por ahí hasta lo criticamos, pero no dejábamos de seguir esa línea, porque tenía que ver con la legalidad también de cómo se manejaba la pandemia, de por ahí tener una realidad distinta a otros distritos mayores y quizás un riesgo menor en cuanto a contagios, pero se manejaba a un criterio donde eran las autorizaciones que se necesitaban de provincia para luego poder avanzar en función de las fases y demás reglamentaciones. Y creo que a la larga eso sirvió, porque también hubo antecedentes o hubo casos de municipios que intentaron por ahí, con la mejor intención quizás desde los intendentes, pero me parece que también con una idea de marcar una diferencia con el gobernador porque era de un color político diferente, y a veces lo sanitario sufrió en momentos críticos, y quizás por una rebeldía política innecesaria, aunque también por ahí por una exigencia de sectores que la estaban pasando muy mal, a la que no somos ajenos y no éramos ajenos. Pero me parece que eso también es importante cuando se tiene que ver con la institucionalidad, ¿no? Claro. De que se siguió una línea también, aunque por ahí, por momentos, hasta se podía no coincidir. ¿Cómo ves esto, si querés puede ser a título personal o desde la mirada del frente, de Juntos por el Cambio, el tema de la vacunación, cómo de esta política de
apuntar a inmunizar a la población a través de la vacunación para tratar de ir dando vuelta a la página de esta pandemia? Mira, primero que a mí me gusta escuchar a los que saben de eso, ¿no? Si hablamos de una vacuna, que hablen los científicos o que hablen los médicos, no los políticos. Eso es como una prioridad para empezar la charla de la vacuna. Después, no comparto en absoluto de ninguno de los dos lados el debate que se genera alrededor de la politización. Me parece que ni hay que militar a una vacuna, ni tampoco hay que desnotarla o descalificarla o militarla a la inversa. Si se puede colaborar con cualquier vecino, como cualquier actividad, en cuanto a dar una mano a la gente para inscribir, hasta lo hacemos, lo decía Daniela hoy, cada uno con conocidos, bajándonos la aplicación y mostrándole cómo se inscribe, lo hacemos con nuestros padres o con aquellas personas cercanas que están en la primera, segunda fila para vacunarse. Después, por ahí hubo algunas cuestiones en algunos distritos, creo que no fue el caso de Areco, donde quizás se polemizó más sobre la cuestión. Me parece que no le hace bien a lo más importante, que es lo sanitario, porque confunde, genera temores, y ahí está la responsabilidad nuestra. O nos enganchamos en esa o respetamos para mal o para bien cómo se viene coordinando todo desde un lugar que es el único, que es el Ministerio de Salud de la Nación, hacia las provincias y de las provincias a los municipios, en una primera etapa que sabemos que es complicada para todo el mundo. Hasta las potencias mundiales más importantes y los laboratorios más grandes del mundo prometieron cantidades que luego no han podido al día de hoy cumplir. Entonces, ¿qué podemos esperar de nosotros en niveles inferiores de posibilidades económicas y financieras, si se quiere, en todo lo que es Latinoamérica, por ahí con alguna diferenciación con Chile o con Brasil? Pero me parece que hay que siempre priorizar llevar tranquilidad, hablar con responsabilidad, los que tenemos responsabilidades públicas, porque esto es fundamental y es importante, porque es el primer paso para solucionar la enfermedad o para empezar a que tenga consecuencias menores. Entonces, ¿qué podemos esperar de superar una pandemia si ante la primera aparición de una vacuna la política empieza a pelearse? Me parece que en ese sentido, por lo menos desde mi pequeño lugar de concejal o dirigente político local, milito, si se quiere, lo contrario, ¿no? Nano, muchísimas gracias por esta conversación y por tamaño esfuerzo de garganta. Me parece que lo hago de más, porque grito y hablo fuerte, pero bueno, buen fin de semana largo para todos y gracias, siempre un placer, Marcelo. Muchas gracias. Leonardo Perea me dijo, no me presentaste como presidente del comité, entonces lo hago también, presidente del comité radical, en prórroga de mandato es, Nano, la definición, ¿no? Exacto, como lo dijiste al principio, que nos reíamos porque cuando hablamos de gestión me presentás como concejal, si hablamos del comité como presidente o como radical. Sí, son las dos cosas, digamos. Presidente. Estamos ahí, que vamos a ver cómo sigue todo para definir sobre todo la cuestión provincial, ¿no? Que es la más entretenida para nuestro microclima. Muchas gracias. Charla con Leonardo Perea entonces.